Navarra se cierra esta medianoche. Va a ser la primera comunidad que se blinda al coronavirus y la que va a aplicar las medidas más duras de todo el país. El gobierno de María Chivite se ha visto abocado a ello tras una escalada desbocada de positivos que esta semana han vuelto a tocar techo. Y lo hace, dice, para no comprometer el sistema sanitario con una capacidad de la UCI cerca de llegar a su límite. Un confinamiento al que se suma el cierre de la hostelería, al menos durante los próximos 15 días. Bares y restaurantes tienen que echar la persiana y denuncian ser las cabezas de turco de esta pandemia. Se ha actuado a tiempo, llegan tarde estas nuevas restricciones. Los socios apoyan al gobierno en medio de las críticas de Navarra Suma y el reclamo de Euskal Herria Bildu para poner en marcha más recursos sanitarios. Una triple crisis, la sanitaria, la social y la económica, a la que tiene que hacer frente el gobierno de María Chivite, y todo esto con los presupuestos encima de la mesa y en plena negociación. Unas cuentas en las que la presidenta tendrá que volver a elegir entre Navarra Suma o EH Bildu. Aquí arranca el dilema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Dilema. Retomamos aquí nuestro espacio de debate y de tertulia política que tuvimos que suspender allá por el mes de marzo. Así lo hacemos con un nuevo escenario en esta mesa, en este plató, para mantener las distancias que nos obliga esta pandemia y este virus que sigue entre todos nosotros y nosotras de forma especialmente virulenta. Lo primero que voy a hacer es presentarles y saludar a las personas que nos van a acompañar esta noche. Marta Álvarez, de Navarra Suma, bienvenida. Buenas tardes. Buenas noches. Ainhoa Unzu, del PSN, bienvenida también. Pues muchísimas gracias, buenas noches y encantadísima de volver a encontrarnos aquí. Igualmente. Javier Acama, de Geroabay, bienvenido también, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y Mayorga Ramírez, de Euskal Herria Bildu, Gabón, buenas noches también, bienvenido. Gabón. Bueno, pues lo primero de todo, si les parece, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha transcurrido durante esta intensa semana aquí en Navarra. Lo vamos a hacer viendo cómo el lunes por la tarde la presidenta Chivite comparecía en una rueda de prensa para anunciar estas nuevas restricciones que suponen este cierre perimetral de Navarra y el cierre también de la hostelería en nuestra comunidad, entre otras medidas. El confinamiento perimetral de la comunidad es una de las medidas restrictivas que se comenzarán a aplicar este jueves. Navarra es la primera comunidad autónoma que adopta esta medida, pues hasta el momento solo se había tomado en municipios o ciudades. Tenemos un problema, tenemos que parar como Navarra, tenemos que solucionar el problema que tenemos que solucionar esa incidencia alta y, como digo, lo hacemos para toda la comunidad. Esto es una cuestión que nos compete como comunidad y, desde luego, también esto es un ejercicio de responsabilidad para con otras comunidades. Esta imagen no se podrá acceder a los bares y restaurantes ni usar sus terrazas. Sí podrán seguir sirviendo comida para recoger o a domicilio, como ha matizado Chivite. Excepto alojamientos que tienen que servir efectivamente las comidas a las personas que tienen alojadas en sus establecimientos, o también se permite comidas a domicilio o comidas a recoger en el lugar. La hostelería, así como los comercios, supermercados y gimnasios, adelantan su hora de cierre a las 9 de la noche. Se suspende la actividad en locales de juegos y apuestas y se suspende la actividad en los establecimientos con espacios multifuncionales. Se restringen las reuniones que se salgan de la unidad familiar y de convivencia, salvo para las personas que vivan solas y necesiten cuidados especiales. El objetivo es evitar la propagación del virus, como ha ocurrido con las recientes no fiestas de Villava. Siguen reflejándose los resultados de las no fiestas, incluso en los datos que hemos tenido hoy con las fiestas de Villava. Hoy tenemos 20 casos positivos de esas no fiestas de Villava. Como digo, nos ha pillado la segunda ola en Navarra con un número basal muy elevado, resultado de esas, entre otras cosas, de esas no fiestas, y por eso es nuestra incidencia. Estamos creciendo como están creciendo todas las comunidades y todos los países de la Unión Europea, y nosotros necesitamos frenar, hacerlo rápido y hacerlo de manera brusca. Por eso las medidas que adoptamos hoy, que por cierto son las más duras del conjunto de España. El transporte público seguirá funcionando, pero se reduce la ocupación al 50%. Pues en esa comparecencia de la presidenta Chivite este lunes por la tarde decía esto, atención, sobre las reuniones privadas en nuestras casas. En el ámbito de lo privado restringimos a la unidad familiar o unidad convivencial, exceptuando a las personas que viven solas y exceptuando también a las personas que necesiten de especiales cuidados o de especiales atenciones.
Bueno, pues hoy el Gobierno foral, en la orden foral, matiza y aclara que las restricciones en las reuniones privadas son recomendaciones. Según esa orden foral, la participación en cualquier agrupación o reunión se limitará a un número máximo de 6 personas en espacios públicos y privados, excepto en el caso de personas convivientes. No obstante, en el ámbito privado se recomienda que las personas que puedan reunirse se limiten a la unidad convivencial. Hoy han descendido el número de casos, aunque siguen estando por encima de los 300. Ha habido 8 nuevos fallecimientos y hoy el portavoz del Gobierno comunicaba también en rueda de prensa que sobre la mesa había estado y está la posibilidad del estado de alarma. A medianoche entrarán las restricciones más duras adoptadas hasta la fecha en Navarra, pero se puso sobre la mesa una que iba más allá: el toque de queda, para el que habría que solicitar al Gobierno central el estado de alarma, algo que no se descarta. Nosotros, cualquier instrumento, desde luego, y herramienta que sirva en este caso para luchar contra la extensión del virus y la pandemia, de luego la consideramos positiva y adecuada. Mientras tanto, esperan que el nuevo paquete de medidas vaya al compás de la justicia. Pues bueno, creemos que no va a haber ningún tipo de problema acerca de la aplicación práctica, en este caso la ratificación de orden foral. El objetivo es doblegar una curva que comienza a comprometer el sistema sanitario. Que realmente está repercutiendo en los ingresos, está repercutiendo en las UCI y está repercutiendo en fallecimientos. El problema, aseguran, que está identificado: el ocio, un nuevo varapalo para la hostelería que afirman está justificado. Y uno de ellos son los espacios cerrados, y uno son los espacios cerrados en concreto abiertos en el ámbito de la hostelería, donde la situación pues se relaja. De luego creemos que es una medida adecuada. Hoy los datos daban un respiro, pero la consejera no se confía. Asegura que primero hay que comprobar que sea una tendencia que se sostiene en el tiempo, porque dice este virus es impredecible. Y una imagen más que les queremos mostrar hoy, la del sector de la hostelería, que ha vuelto a salir a la calle para protestar, y en esta ocasión lo hacía así, junto a la salida de la Vuelta Ciclista España en Pamplona, con silbatos y bajo la premisa de "no somos culpables". El grupo de hosteleros se congregaba en el barrio de la Rochapea, en Pamplona, en una concentración que ha estado vigilada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mucha información, muchos dilemas, sobre todo sobre la mesa, que vamos a intentar despejar o cuanto menos analizar esta noche, y voy a comenzar ya dando el paso a ellos y a ellas, que son quienes tienen que darnos un poco las claves de lo que está sucediendo. Marta Álvarez, Navarra Suma. Navarra va a aplicar las medidas más restrictivas de todo el país. ¿Llegan a tiempo? ¿Llegan tarde? Bueno, nosotros lo que creemos es que lo que suponen estas medidas es la evidencia de un rotundo fracaso, ¿no? De un rotundo fracaso en la gestión y en la estrategia que hasta ahora se ha seguido en la pandemia. Decía la presidenta, ¿no?, son las medidas más duras del Estado, como si eso fuera algo positivo. O sea, realmente, si hemos llegado hasta aquí con unas medidas tan drásticas, es porque ha fracasado todo lo anterior. Nosotros llevamos meses avisando, no es una cosa que digamos de allá, llevamos meses diciendo que no íbamos por un buen camino, hemos hecho propuestas. No se nos ha hecho caso, no se nos ha escuchado, no se nos ha invitado ni siquiera en los últimos meses a tener alguna reunión, a hablar del tema, y bueno, pues el resultado lo tenemos ahora a la vista. Los datos son demoledores. O sea, yo he traído aquí los datos de los últimos 7 días, o sea, la mayor incidencia acumulada de casos, el mayor número de ingresos en UCI, el mayor número de fallecimientos y la segunda comunidad con mayor número de ingresos por 100.000 habitantes. Claro, eso, con un sistema como sanitario del que hemos presumido los navarros durante muchos años, que teníamos un gran sistema, que tenemos un gran sistema, unos buenos profesionales, pues evidentemente llegar a estos datos es un fracaso. No entendemos cómo hemos podido llegar hasta aquí. El Gobierno, además, es que durante estas semanas anteriores minimizaba los casos, parecía que todo iba bien. Somos la comunidad que más PCR hacemos y esta es la razón por la que estamos en esta situación. Nosotros le decíamos, no es esa, ese no es un buen indicador, le avisábamos que no era un buen indicador y bueno, pues el resultado lo tenemos aquí. Yo creo que es un tema grave, las restricciones son graves desde el punto de vista de la actividad económica, también lo iban a ser desde la movilidad. Pero bueno, pues en una nueva muestra de improvisación y de bandazos, pues ya no hay restricciones a la movilidad, porque el Gobierno de Navarra sabe que el Tribunal Superior de Justicia se lo iba a tumbar.
pero sí que hay graves restricciones para la actividad económica, ¿no? En este caso para la hostelería, y a nosotros pues realmente nos preocupa mucho la situación de las 18.000 trabajadores y montones de familias que se van a ver afectadas pues por este cierre, ¿no? Porque cerrar es muy fácil, se cierra, pero luego la apertura pues es muy costosa y los hosteleros ya lo han vivido en la primera ola y bueno, pues les toca otra vez volver a vivirla. Ainhoa Unzu, PSN, para que nos entiendan, quien nos está viendo desde casa, ¿por qué se han tomado estas medidas ahora y no antes? Bueno, evidentemente es vista la evolución de los datos. Desde luego el Gobierno lo que no va a hacer es mirar para otro lado. Lo que hace la presidenta Chivite, y lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, es actuar con liderazgo, es actuar con determinación y sobre todo es actuar con responsabilidad. De no hacerlo así y mirar para otro lado, como están haciendo, por cierto, en otras comunidades autónomas, las consecuencias tanto sanitarias como económicas sin duda hubieran sido mucho peores. Por supuesto, el Gobierno es el primero que reconoce que las medidas adoptadas van a ser duras, y quiero hacer un inciso: el que sea el Gobierno de Navarra el primer gobierno, la primera comunidad que ha adquirido, que haya tomado estas medidas tan duras, no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser la única comunidad. De hecho, este es un virus que, señora Álvarez, está extendido a nivel mundial, que no entiende ni de gobiernos ni de izquierdas ni de derechas, y solo es cuestión de tiempo que otras comunidades autónomas adopten medidas en la misma línea. De hecho, La Rioja y Aragón ya efectivamente, hoy han anunciado no, tanto La Rioja como Aragón unas medidas perimetrales también. En Aragón, por cierto, han tomado, si me deja hablar, por favor, han tomado una serie de medidas para hostelería que no han tomado el cierre definitivo, pero han impedido el consumo en interior de locales y han restringido la actividad al 25% de las terrazas. Con lo cual, hombre, entiendo que para dejar la actividad de la hostelería temblando de esa manera, pendiente de, no sé, es que para eso toma con determinación una medida dura, pero una medida que esperemos que sea eficaz, que no es la única, Actividades económicas también están siendo afectadas con otras medidas. Está el transporte, está el comercio, evidentemente la hostelería, pero también toda la cadena de proveedores que tiene el sector de la hostelería. Respecto al número, a la evolución del virus, lo hemos dicho por activa y por pasiva, Navarra lidera el número de realización de PCRs. ¿Esto qué significa? Que si se busca, se encuentran. Si se buscan, se encuentran, y están siendo muy acertados en la detección de los contactos estrechos. Porque claro, si tú coges y haces el PCR a los contactos que tiene un positivo, evidentemente te van a salir muchos más casos positivos que si haces muestreos aleatorios, que la posibilidad de que salgan positivos pues es mucho menor. Navarra está liderando eso a nivel europeo, con lo cual, evidentemente, el Gobierno siempre ha reconocido que la evolución no es buena, que los datos son malos, pero también hay que poner en valor que es que el Gobierno de Navarra lo que hace es apuntar y detectar la gran mayoría de los casos positivos, ¿eh? Y esto hay que reconocerlo también. Otras comunidades no lo hacen y por eso los números no son los de Navarra, claro. Javier Lacama, ¿cuál es la postura de Geroa y el apoyo al Gobierno, no entiendo, en estas medidas, en estas duras medidas? Sí, apoyamos al Gobierno porque la situación lo exige. Formamos parte del Gobierno, evidentemente, pero además de eso estamos en una situación muy severa. El servicio sanitario está, bueno, no está como en marzo o como en abril, pero sí que está pasándolo mal y necesitamos aplicar medidas ya con urgencia que les ayuden. En ese sentido, parece claro que los entornos sociales, tanto familiares como de ocio, en este caso la hostelería, parece ser una fuente clara de contagio, y bueno, y apoyamos totalmente las medidas que se están aplicando. Claro, desde la oposición, al menos desde Navarra Suma, se nos dice, ¿no? Se nos habla de fracaso de las medidas previas. Yo no querría compararme con otras comunidades. Sí que creo, como decía la señora Unzu, que si se busca se encuentra, y que aquí se está haciendo no solamente muchos PCRs, sino bien. No es tanto lo cuantitativo que también como lo cualitativo. Aquí está habiendo un buen rastreo, un buen seguimiento. Los datos hablamos de un 70% de datos de seguimiento positivo, ¿no? Esto es un indicador claro de que se está haciendo un buen seguimiento y un buen rastreo.
sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con comunidades, no voy a citar, la comunidad que probablemente todo el mundo tengamos en mente, gestionada por la derecha, que está haciendo muchos PCRs también, está haciendo gran número de pruebas y está en un 0,41% de positividad, ¿no? Y esta es la gran medida que nos está hablando, que nos está prometiendo la derecha. Está hablando continuamente de PCRs masivos. Y aquí, cuando se ha hecho PCRs masivos, y lo hemos visto en distintas instancias, la Universidad de Navarra salieron 3 positivos sobre varios miles de pruebas. Las instituciones públicas tienen que tener también en cuenta la eficiencia de los recursos invertidos, no solamente la eficacia, que también, sino también la eficiencia, ¿no? Y las propuestas que se nos están haciendo desde la oposición, se dice que se están haciendo propuestas, son muy facilonas. Es muy fácil decir hay que hacer más, siempre hay que hacer más. En una época de pandemia, especialmente, en una época de pandemia que es una época de escasez por naturaleza, es fácil decir hay que hacer más de todo, y es verdad que hay que hacer más. Estamos en la escasez y vamos a estar en la escasez probablemente hasta que termine esto, y siempre va a ser necesario dotar de más medios, dotar de más ayudas. Si se dotan de 10 millones de euros para la hostelería, hará falta más dinero. Se dieron 25 millones de euros para las entidades locales, evidentemente hace falta más. Es muy facilón ese discurso, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a medidas que realmente sí que conjuguen la eficacia con la eficiencia y que sean más realistas, ¿no? Euskal Herria Bildu, Mayorga Ramírez, ¿son suficientes estas medidas? Pues bueno, nosotros desde Euskal Herria Bildu nos hemos planteado cuál es la actitud más constructiva y más útil que podemos tener en estos momentos, y ciertamente pues hemos tomado una decisión. Nosotros no vamos a hacer de esta situación de emergencia extraordinaria en la que confluyen tantos y tantos problemas, temores, emociones, realidades, situaciones dramáticas personales, pero también en lo económico, en lo social. En este momento entendemos que no es momento de hacer partidismo, de hacer un ejercicio de desgaste del gobierno, como entendemos también que por responsabilidad no debemos caer en la autocomplacencia y en los ditirambos a lo bien que lo hace el gobierno, sino ser constructivos y plantear las propuestas que consideramos que son más útiles. En este sentido, nosotros creemos que se equivoca el gobierno de Navarra cuando no crea que el foro que propusimos nosotros desde el mes de abril, un foro en el que participemos los grupos parlamentarios, tengamos información a diario con participación de personas médico y científico, para compartir ideas y también compartir esa información que nos lleve a todos a tomar las mejores posiciones y las mejores decisiones. Por ello, nosotros creemos que los datos son alarmantes, es evidente. Es decir, cualquier comparativa con otros territorios pues llevan a la inquietud, y se puede plantear si todo lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho todo lo bien que podíamos hacerlo. Y creemos desde Euskal Herria Bildu que tiempo habrá para analizar con calma y con determinación todo lo que se ha hecho y en cada momento para ver la utilidad que ha tenido. No obstante, es evidente que las medidas que se han planteado en estos momentos desde el gobierno, nosotros valoramos que no han sido seguidistas del gobierno de Madrid, de España en este caso, que es lo que hasta el momento se había hecho, sino que se ha tomado la iniciativa. También es cierto que los datos eran especialmente alarmantes, y en segundo lugar creemos que a esas medidas se debe acompañar también un refortalecimiento del entramado sanitario para hacer frente a la crisis. Nosotros atendemos pues dentro de nuestro grupo asesor y científico y también, lógicamente, lo que dice la OMS, que apuesta, decía 3 palabras: test y más test. Por ello, cuando nosotros preguntamos al gobierno cuántos test podía hacer en un día y nos dijeron que 6.000, lo que no nos sabemos responder es por qué no se hacen todos los test que se pueden, haciendo cribados selectivos en personal o grupo de personas especialmente sensibles, especialmente con, pues, por ejemplo, a todo el personal sanitario, el personal de las residencias periódicas, unos testeos periódicos también a los profesores y profesoras. Esto ya se está ensayando en otros países, ¿no? Por eso nosotros creemos que esta es una cuestión, pero también los rastreadores. Es decir, de los ratios de rastreadores necesarios, pues todavía estamos muy lejos. No entendemos por qué no se activa también una colaboración con los entes locales. Quizá los de Pamplona pues no sepan de lo que estoy hablando, pero los pueblos sabemos muy bien la importancia de que el que efectivamente llama al que ha dado positivo, pues tenga cierto conocimiento del medio, del ambiente y de las personas y de la dinámica social de ese mismo pueblo, ¿no? Por lo tanto, creemos que se puede hacer mucho más. Y la hostelería, y termino con esto, si algún sector ha sufrido los vaivenes
de las diferentes medidas ha sido el hostelero, que una semana se le decía que el 30%, a la siguiente que solo... Es decir, había momentos que te confesaban que es que no sabían ciertamente en qué consistían las medidas. Por lo tanto, es obligatorio que si hacemos recaer sobre su esfuerzo económico el bienestar del conjunto, las instituciones arbitren las medidas económicas pertinentes para que esto, lógicamente, se pale. Siempre entendemos nosotros priorizando a aquellas personas del ámbito más sensibles, pero hay más ámbitos también, no nos olvidemos del ámbito cultural y otras actividades que realmente lo están pasando canutas. Por introducir algún otro concepto, no sé si son favorables o no del estado de alarma o del toque de queda, si creen que sería bueno o no es necesario por el momento. Bueno, pues igual, si me permite, estas cuestiones pues podemos tener nuestra opinión, pero probablemente por intuición. Lo lógico sería poder debatir, y además yo creo que el conjunto de los representantes de la ciudadanía en estos momentos, en un foro de esas características, olvidaríamos todas las tentaciones de hacer partidismo y explicar cuáles son las bondades de una, cuáles son los problemas que genera otra, para poder tomar las decisiones y aportar también ideas entre todos y todas. Yo en este momento es que no me siento capaz de decir si realmente es más útil o menos útil. Puedo tener mi opinión, pero es una opinión, insisto, muy poco fundada científicamente, que es de lo que se trata. Yo desde luego lo que opino, y es con lo que he empezado diciendo, es decir, cuanto más restrictivas son las medidas, más suponen que hemos fracasado en todo lo anterior. Nosotros creemos que antes de llegar a cualquier medida hay que ir agotando todas las anteriores. Y yo por eso vuelvo a, decía el señor Ramírez, actitud constructiva. Es que nosotros hemos tenido actitud constructiva desde el principio, además de ir apoyando los distintos decretos con las medidas que se han ido tomando en cada momento. Solo nos hemos opuesto al último, todos los demás, o bien los hemos apoyado y en uno nos abstuvimos. Hemos ido haciendo propuestas, por ejemplo, el tema de los test. El señor Aracama y la señora Unzu dicen, no, es que hay comunidades que no buscan, no miran hacia otro lado. Es que nosotros tenemos una tasa de positividad altísima y eso es que no estamos buscando bien. Es que no lo digo yo, lo dice la OMS. Será todo lo contrario. No, será todo lo contrario. Vamos a ver, si la OMS, es muy fácil, lean lo que dice la OMS. La OMS dice que por encima del 3% de positividad es que no se está buscando bien. Y es muy sencillo el ejemplo. Si yo busco en este círculo, me pueden salir, bueno, pues un 10% de positivos. Si el círculo es más grande, igual me sale un 7%, pero es que he encontrado gente. Y si el círculo es más grande, un 3%. Y de hecho, no queremos compararnos con otras comunidades, efectivamente, pero miren, una comunidad socialista, porque como el virus dicen no es ni de izquierdas ni de derechas, una comunidad socialista y una comunidad gobernada por el PP, Galicia y Asturias. Las dos tienen tasas de positividad, como recomienda la OMS. Y no tienen la situación que tenemos nosotros, que es un poco triste, pero es que esta es la situación actual. Si estos son los colores, nuestras zonas básicas de salud, de las 57, o sea, es que tenemos 55 en un nivel de riesgo extremo. Entonces, pues evidentemente, claro, que se han tomado medidas, pero se han tomado medidas porque no se ha hecho una estrategia adecuada de test y de rastreos, porque no se ha reforzado el sistema sanitario adecuadamente, sobre todo atención primaria, porque no se ha trabajado bien la concienciación social, especialmente con los jóvenes y con determinados colectivos, y porque el tema de las no fiestas, porque bueno, las primeras no fiestas nos pudieron pillar desprevenidos, pero es que ayer la presidenta, el otro día hablaba de Villava. Bueno, es que si todavía hasta el final no hemos encontrado la solución para el tema de las no fiestas, evidentemente no hemos actuado como deberíamos. Lo que sí que quería decir es que con la hostelería hablaban de eficacia y de eficiencia en la utilización de test. Miren, a la hostelería se le va a hacer tanto daño que hace falta un plan de choque urgente, que desde luego no tiene que estar dotado con 10 millones de euros, ellos ya han dicho que con eso no tienen ni para empezar. El otro día me decía la dueña de un local que su IAE son 140 euros al año y que a ver cómo le va a solucionar no pagar el IAE el agujero que tiene encima. Entonces, a lo mejor haciendo más test, a lo mejor gastando dinero en test, ha dicho el señor Ramírez, la presidenta fue la que dijo que teníamos una capacidad de 6.000, ¿por qué no hacemos 6.000? ¿Por qué no gastamos dinero en eso para evitar tener que gastarlo en cosas peores? Eso es eficacia también en el gasto. Por alusiones, señora Unzu. Sí, bueno, dice la señora Álvarez que qué hace la señora Chivite hablando todavía de las no fiestas, como no ha actuado sobre las no fiestas. Hombre, yo le quiero recordar que la alcaldía
en muchos municipios de Navarra es precisamente de Navarra Suma. También sus alcaldes hubieran podido tomar actuaciones concretas, al respecto. Desde luego, el objetivo de gobierno de Navarra, siempre último, va a ser intentar aplanar esa curva de contagios para garantizar como objetivo la salud pública de los navarros. Esa, desde luego, es la prioridad. Sí que quiero hacer una puntualización respecto al tema de la medida que parece más controvertida, que es el sector de la hostelería. Es un sector que apuntábamos ayer en comisión parlamentaria, que desde luego es admirable, de verdad es admirable la actitud que ha tenido durante todos estos meses. Se ha adaptado de manera inmediata a toda la normativa que se ha ido adaptando desde el final del estado de alarma, en la fase 1, en la fase 2, durante todo el verano que ha habido, porque se han ido tomando medidas en relación al aforo, en relación al horario, por ejemplo, y de verdad que ha sido absolutamente admirable. Porque a nadie se le ha ocurrido culpabilizar, ni muchísimo menos al sector de la hostelería. Pero es cierto, porque además no es que lo diga el Gobierno de Navarra, es que lo dicen los sanitarios y lo están diciendo también en absolutamente todas las comunidades españolas, todas, que hay que actuar sobre los focos sociales. Que se encuentran precisamente en las comidas, alrededor de una mesa, alrededor de una copa en la hostelería y en nuestras casas también. Por eso el conjunto de medidas pues van tanto al ámbito público como también al ámbito privado. Y con las ayudas. Desde el primer minuto, en marzo, el Gobierno de Navarra puso en funcionamiento un montón, no voy a repetirlas todas, de ayudas para la activación económica, para lograr la menor afectación posible a la actividad económica y al empleo. Puso en funcionamiento líneas y avales, todo el tema de los ERTEs que han salvaguardado en gran medida el empleo, las ayudas a autónomos que puso el Gobierno de Navarra. Y ahora, y hay que decirlo, se va a poner en marcha, una ayuda, y me parece que es la primera en toda España, una ayuda específica para el sector de la hostelería, valorada en 10 millones de euros, para intentar paliar de alguna manera la falta, estas medidas, ¿no? Entendemos que es probable que no sean suficientes y así va a ser, pero también le quiero recordar a la señora Álvarez que efectivamente no van a ser suficientes, pero ayer hice un llamamiento en el Parlamento que sumemos sinergias entre administraciones y, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Pamplona, que tiene un remanente de 22 millones, o el Ayuntamiento de Tudela, que tiene un remanente de 8 millones, pues parte de ese remanente, que lo tiene que gastar obligatoriamente si quiere ayudar a la gente entre el año 2020 y el año 2021, pues que aporten también a activar y a paliar los daños que están sufriendo el sector de la hostelería. Insisto, Gobierno de Navarra ya ha puesto sobre la mesa al menos 10 millones de euros. Queremos saber también si el Ayuntamiento de Pamplona está por la labor de ayudar al sector de la hostelería y el de Tudela también. Esa es mi pregunta. Por terminar esta ronda, antes de irnos a publicidad, señora Lacama. Sí, respecto de esto último, respecto de la hostelería, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ainhoa, ¿no? Creo que tratar de ridiculizar las ayudas como hace la señora Álvarez y hablar solamente del IAE, pues tiene poco recorrido. Es evidente que son 10 millones de euros hasta final de año y hay que sumar muchos otros tipos de ayudas que no voy a repetir por no extendernos, ¿no? Y como decía también anteriormente Mayorga, creo que es importante mencionar que hay otros sectores también que lo están pasando muy mal. Es evidente que el malestar es evidente en la hostelería, esos carteles de no somos culpables que podíamos ver, pues son muy significativos, ¿no? de cómo seguramente se sienten señalados y ahí tenemos que hacer reflexión, tanto a las instituciones como a la ciudadanía, de qué lleva a que se sientan tan señalados y tan, en cierto modo, incluso estigmatizados, ¿no? Reconocer esto y dar todas las ayudas que sea posible no quiere decir no afrontar el problema y no entender que la prioridad ahora mismo es detener los contagios, y los contagios se están produciendo donde se están produciendo. Dicho esto, sí que me gustaría retomar la pregunta con la que iniciabas esta segunda ronda. Hablabas de estado de alarma, toque de queda. En Geroa entendemos que dependerá de la evolución de la pandemia. No nos negamos a ninguna medida, pero evidentemente depende de cómo evolucione la pandemia. Esperemos que con las medidas que hasta ahora se han puesto sean suficientes. Sí que retomo un poco el tema de la tasa de positividad, ¿no? Porque creo que ha dicho una barbaridad la señora Álvarez y quiero aclarar un poco. Evidentemente,
cuanto menor es la tasa de positividad respecto del total de pruebas que se hacen, se está desenfocando, más desenfocado está. Evidentemente sí. Y voy a poner un ejemplo que anteriormente lo dice la Organización me gustaría Mundial de la Salud. poder hablar en mi turno. Gracias, bueno. Marta. En Madrid se ha propuesto un cribado masivo. En Madrid se ha propuesto a 213.000 personas citadas por SMS que acudieran a hacer un cribado masivo, que es lo que está reclamando la oposición en Navarra. Han acudido 57.000 personas, el 27% de las personas convocadas, y se han detectado 237 positivos, el 0,41%. Esto es tirar el dinero a la basura. Y esto no lo podemos hacer. Y las autoridades sanitarias en Navarra, desde el principio, están diciendo que no tiene sentido ir a cribados masivos a coger a 100 personas que pasan por la calle o que quieran ir voluntarias y hacerles indiscriminadamente test. No tiene sentido y no estamos dispuestos a tirar el dinero a la basura. Otras propuestas que ha traído la oposición desde el principio de la pandemia, vamos a traer alguna de las propuestas. ¿Qué pasa con los tractores que al principio de la primavera, del verano, se dedicaban a desinfectar las calles? Que parecía que era la solución. ¿Por qué no están desinfectando ahora? El Gobierno se tuvo que mantener firme y decir, desde Sanidad se decía, no tiene sentido, es muy populista, es muy fácil, pero vamos a resistir y no vamos a entrar en este juego populista sencillo de tirar, repito, el dinero a la basura. Y cuando se señala, ¿no? El señor Maya señalaba ayer a los botellones como grandes culpables, pero ¿de quién es la responsabilidad? De la Policía Municipal en Pamplona, más que del señor Maya. Y acabo brevemente, señor Maya, que no es capaz de conseguir que los parques infantiles permanezcan abiertos. O sea, estás pasando al Gobierno de Navarra responsabilidades sobre algo que es tarea tuya de una manera. Y ya por ir terminando con esta parte, la publicidad, sí, termina brevemente y rápidamente. Creo que es muy fácil entrar en este juego de crítica y recrítica y te la tiro y me la tiras. Creo que tenemos que entrar en otra dinámica, en una dinámica que estábamos al principio de la pandemia, una dinámica en la que teníamos una misión común como instituciones y como sociedad, que hemos ido perdiendo con el tiempo. Están apareciendo ya desde hace tiempo, pues tendencias partidistas, tendencias de ir un poco a lo nuestro. Creo que tenemos que recuperar esta dinámica de ir a una, y en los discursos que podamos hacer, lo plasmaremos. A la vuelta responde la señora Álvarez, pero tenemos que parar un momentito para publicidad. Interesante debate, enseguida volvemos. Seguimos con el dilema, muchas cuestiones sobre la mesa, importantes, intensas, difíciles también. Retomamos con la señora Álvarez de Navarra Suma, que quería responder. Sí, un par de cuestiones. A mí, desde luego, el tema de los ayuntamientos, que el Gobierno de Navarra quiera trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, menos mal que solo han mencionado Pamplona y Tudela, y se les ocurre mencionar pequeños es adoptar ayuntamientos, medidas adicionales. Pero me parece gravísimo, es decir, las directrices tienen que venir de salud pública, que son quienes saben lo que tienen que hacer, los que tienen que decir qué es lo que hay que hacer, tenemos la Policía Foral en Navarra, tenemos un montón de órganos y queremos hacer recaer en la administración más pequeña, que nadie más cercana al ciudadano, Marta, nadie toda la responsabilidad. Eso. Yo he preguntado, ¿está el señor Maya a poner encima de la mesa millones para mejorar la situación de los hosteleros de Pamplona? Le está pidiendo usted al Gobierno de Navarra que ponga la misma cantidad, al Ayuntamiento de Pamplona que ponga lo mismo que pone el Gobierno de Navarra. Para ustedes están exigiendo mucho más sin haber puesto un euro en ninguna administración. Los hosteleros, ni un euro. Las personas que trabajan de la hostelería, que ven 140 euros de ayuda, es lo que les ofrece el Gobierno de Navarra para el IAE. Marta, hombre, eso me lo dijo el otro día una persona que paga 140 euros del IAE. No voy a dudar de su palabra, pero el Gobierno ha adoptado cientos de medidas que ustedes, por cierto, las han avalado en los 8 o 9 decretos que llevamos aprobados en el Parlamento, de mejora de la actividad económica, salvaguardar la actividad económica, salvaguardar el empleo. Para la hostelería no ha habido absolutamente nada específica, 10 millones de euros. Han sido, nada. Claro, es que hay muchos sectores afectados, muchos sectores Respéteme afectados. la palabra, señora Unzu, que acabo y ya le dejo. Y usted la mía, El otro tema de las desinfecciones, mi señora Aracama. El Gobierno de Navarra ha encargado una auditoría sobre lo ocurrido en las residencias, que decía que las residencias que hicieron desinfecciones tenían una 10ª parte menos de posibilidades de tener contagios dentro.
El Gobierno de Navarra, bueno, la bronca que le echó al Ayuntamiento de Tudela por el tema de las desinfecciones, con carta amenazante inclusive. No les ha pedido disculpas, sí, con una carta. Y entonces, en las desinfecciones han sido un método que han utilizado los ayuntamientos, que han hecho lo que han podido ante el abandono, en mi opinión, muchas veces del Gobierno de Navarra. Y con una última cuestión, con lo de la misión común, por supuesto que tenemos una misión común, claro que sí. Por eso hemos apoyado los decretos, por eso hacemos propuestas, porque creemos que tenemos una misión común, que es la de luchar todos contra esta pandemia. Pero, oiga, es que lo que ustedes quieren es que dentro de esa misión común estemos callados cuando nos parece que las cosas hacen mal. Para nada. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es hacer crítica cuando nos parece que las cosas están mal, y cuando nos parece que las cosas están bien, hemos ido y hemos apoyado los decretos en el Parlamento y hemos dicho, nos parecen bien, hemos enmendado cuando nos ha parecido, nos han aceptado lo que ustedes han querido y lo que no. Pero, hombre, lo que no pueden pretender ustedes es que aquí la gente estemos callados cuando nos parece que nos vamos hacia el abismo. Eso es lo que... Señora Lacama, luego Mayor Ramírez. Muy brevemente y limitándome a lo de las desinfecciones, si te parece, y así permito que vayamos avanzando. Fumigar las calles al tuntún, tirar miles de litros de líquido para fumigar, no tiene nada que ver con desinfectar las residencias. Todo el mundo estamos de acuerdo en desinfectar bien, en condiciones, las residencias. Todo el mundo, ayuntamientos, gobierno, etcétera. Fumigar las calles, tirar miles de litros a la calle, como se ha hecho en determinadas localidades. Yo no he citado Tudela, pero bueno, evidentemente la señora Álvarez tenía algo en mente que acaba de mencionarla. Pero ha habido en otros ayuntamientos, y no solamente de Navarra Suma, ha habido en otros ayuntamientos gobernados por otros colores. Pero bueno, porque no tiene nada que ver, no lo podemos comparar. Y un pequeño apunte sobre la concienciación, ¿no? Que salía antes, el tema de cómo puede ser que en octubre las fiestas de Villava todavía estemos, o las no fiestas, pero bueno, término horrible donde los haya, todo el mundo lo decimos, pero seguimos repitiéndolo, ¿no? ¿Cómo puede ser que siga habiendo rebrotes? Es un fracaso, evidentemente, es un fracaso colectivo, el hecho de que varios meses después de los primeros rebrotes, sigamos así. No será porque consejeros del Gobierno de Navarra no han hecho kilómetros por toda Navarra, no será porque alcaldes de todos los colores y alcaldesas de todos los colores no han hecho campaña. El señor Ramírez no sé cuántos kilómetros ha podido hacer este verano por todos los pueblos. Y evidentemente, claro que es insuficiente, Está claro. Pero bueno, responsabilizar de eso o culpabilizar, como ustedes hacen directamente, como usted está haciendo, señor Álvarez, directamente al Gobierno, hombre, me parece un poco simplista y bastante ventajoso. Sí, hombre, desde Euskal Herria Bildu entendemos que nuestra posición, por estar en la oposición, es la de controlar al Gobierno e impulsar su acción, ¿no? Y en este sentido, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, estamos en una crisis, estamos con unos profesionales y unas profesionales sanitarios saturados que muchas veces me pregunto qué sentirán al escuchar determinadas rifirrafes que se produzcan entre representantes públicos, ¿no? Porque efectivamente, y entonces ante esa situación nosotros entendemos que debemos impulsar la acción de Gobierno. Impulsar la acción de Gobierno que implica pues, un reconocimiento de facto de la importancia del entramado y de la estructuración y del fortalecimiento de la salud pública en Navarra, una salud pública que tuvo un ataque brutal en los recortes de 2012, en este caso por el gobierno de la señora Barcina, y del que todavía se está recuperando. Y evidentemente lo que tenemos que poner es al servicio de esos profesionales y esas profesionales los servicios y los recursos que sean necesarios. Nosotros cuando hablamos con ellos y ellas, lo que nos dicen es que están realmente en una situación de estrés complicada y lo que necesitan son muchos más recursos. Por lo tanto, nosotros lo que animamos al Gobierno de Navarra y le exigimos desde nuestro planteamiento de oposición es que los ponga. Lo que nos dicen los profesionales y las profesionales es que es importante no hacer testeos al tuntún, sino hacer testeos a colectivos sensibles, testeos periódicos que permita que en cuanto se detecte uno, eso impida una rápida propagación. Y eso se logra con testeos periódicos en colectivos sensibles y por lo tanto que se active toda la fortaleza. Cuando hablamos con ellos también nos dicen, oye, a la mañana he hablado con una compañera de Partido Trabajador que ha dado positivo. Y habían pasado demasiadas horas antes de que le llamase un rastreador. Eso se puede mejorar. Eso se puede mejorar y lo tenemos que reconocer. No han funcionado bien. Ha habido personas que han estado esperando muchas horas a tener los resultados de las PCRs. ¿Eso quiere decir que tenemos que arbitrar una crítica en plan destroy? ¿Me van a permitir la expresión? Yo creo que no. Tiempo habrá de hacer el control al Gobierno y cuando superemos esta situación, deber y exigir, en su caso, responsabilidades. Pero en este momento nosotros creemos
que es fundamental que el Gobierno actúe, no caiga en la autocomplacencia, no se ponga exclusivamente a la defensiva ante los ataques de la derecha, sino que active los recursos que sean necesarios. Que son propuestas. Y luego una cuestión que en Euskal Herria Bildu queremos dejar muy clara y nos ha preocupado es la criminalización de sectores. No se puede criminalizar a la hostelería, ni situar el foco exclusivamente en ello. Qué gran labor han hecho, porque han tenido que actuar de hosteleros, de policías, porque claro, sobre ellos recaía una gran responsabilidad. Queremos poner también el foco en la criminalización, que en su momento se tendió a hacer también por medios de comunicación, en este caso no de Navarra, de la juventud en general de nuestra tierra. Y la juventud ha tenido una actuación ejemplar en su grandísima mayoría, que ha tenido que renunciar a todo un modelo de convivencia y sociedad sin que las instituciones propongamos alternativas. Y esta es otra cuestión de la que tendremos que reflexionar, porque estamos atacando directamente lo que es su modelo de socialización, de ocio y de maduración en muchos momentos, sin aportar ninguna alternativa. Entonces, en esta situación, la actitud que ha tenido la juventud para nosotros y nosotras, los hombres y mujeres de Euskal Herria Bildu, es absolutamente loable. Por lo tanto, y en definitiva, estamos en una pandemia, es una situación crítica, hay que trabajar la comunicación pedagógica también en la ciudadanía para que sea realmente una actitud corresponsable. Entendemos que la ciudadanía está actuando de una manera también, es la gran mayoría ejemplar, pero evidentemente al Gobierno hay que exigirle pues, que dé respuestas y que las instituciones públicas sean un garante ante cualquier tipo de amenaza, en este caso sanitaria, pues de que la igualdad, de que la seguridad y la salud pues esté con un tratamiento realmente de nivel como merece la ciudadanía de Navarra. Señora Unzué, vamos un poquito a los presupuestos. Bien, ya es que se han dicho ya muchas cosas y voy a intentar ser breve para poder contestar, ¿no? Señor Mayorga, el Gobierno no cae en la autocomplacencia. El Gobierno es crítico consigo mismo para aprender de los errores y mejorar, ¿eh? Desde luego la crítica es sana. La crítica es sana siempre y cuando sea constructiva. En el Parlamento todos los grupos, todos y cada uno de los grupos han aportado, han construido, pero no ha sido así siempre. En muchas ocasiones ha habido una crítica no constructiva simplemente para intentar sacar rédito político de una tragedia. Y eso, desde luego, yo no le llamo crítica constructiva, a eso le llamo otra cosa, hacer otra cosa. Respecto a los datos, sí que me gustaría apuntar también, porque ha sido causa de gran controversia, que también ha sido reconocido públicamente que el Gobierno de Navarra en la comunicación de los datos ha sido absolutamente transparente. Otras comunidades no. Y desde luego si algo ha hecho ha sido actuar con honestidad y con muchísima transparencia, porque todos los días se ha comunicado los datos reales, los positivos que son diariamente, no como otros lugares que, insisto, que lo único que se ha hecho ha sido intentar maquillar una realidad, ¿no? Entonces, el tener estos datos también son síntoma de la transparencia que ha tenido, en este caso, el Gobierno de Navarra, y por eso también se han tenido que tomar, debido a estos datos, unas medidas serias, ¿eh? Desde luego, si otras comunidades quieren hacerse trampas al solitario, maquillando datos y no afrontar una realidad jugando con la salud pública, desde luego como sociedad tendrán un verdadero problema. Desde luego el Gobierno de Navarra ha afrontado esto con entereza, con responsabilidad, y desde luego de nada servirá que el Gobierno ponga muchas normas, muchas medidas sobre la mesa para intentar aplanar la curva, para intentar frenar la pandemia y salvaguardar la salud pública, si nosotros como ciudadanos desde luego no asumimos esa enorme responsabilidad que llevamos teniendo durante toda la pandemia, pero ahora, de verdad, con los datos que tenemos sobre la mesa, no actuamos ya con una enorme responsabilidad. ¿Y cómo afectará todo esto a la aprobación de los próximos presupuestos que ya se están negociando? Ya se ha reunido el Gobierno con sus socios, también se ha reunido con la oposición y con varias propuestas ya sobre la mesa. Vamos a ver. Es que le hemos dicho, puedes hacer los presupuestos que tú quieras, no necesitas a nadie, porque nosotros nos abstendremos y confiamos en el Gobierno. Son ellos los que tienen que decidir si aceptan este ofrecimiento. Difícilmente puede ser compatible
alcanzar un acuerdo presupuestario con Navarra Suma y al mismo tiempo con EH Bildu, porque creo que las prioridades y creo que los contenidos que vamos a poner unos y otros, tanto en materia fiscal como en contenidos propiamente presupuestarios, son diferentes. Lo que va a solventar los problemas que tiene la ciudadanía navarra, que no lo separen cuestiones identitarias que para nada están en cuestión en la negociación presupuestaria. El Gobierno pide consenso para aprobar las cuentas del año que viene aquí en Navarra, pero ese consenso parece prácticamente imposible. Bueno, es que yo creo que es conocido que los presupuestos es la ley más importante que aprueba el Parlamento todos los años y es donde se marca también pues, la ideología. Es decir, puede haber presupuestos conservadores, de derechas, de centro izquierda o de izquierdas. Entonces, según las mayorías, pues el Gobierno de Navarra puede optar por mirar a la derecha, por mirar a la izquierda. Nosotros la actitud de EH Bildu va a ser pues, lo que fue el año pasado, de poner propuestas encima de la mesa y buscar honestamente pues, el acuerdo para que Navarra tenga presupuestos. Y creemos que en este contexto es especialmente importante que Navarra tenga unos nuevos presupuestos para atender pues, todas las necesidades que se están creando y que se van a crear en materia de proteger a las personas, de tener fortalecido el entramado público en sanidad, en educación, en atención social. Es decir, en estos momentos los presupuestos entendemos que van a marcar probablemente el futuro de la realidad social de Navarra y por eso acometemos este proceso con responsabilidad y abogando porque el Gobierno mira a la izquierda. Navarra Suma mantiene esa abstención sobre la mesa. Sí, está claro, hemos ofrecido a la presidenta, ¿no?, nuestra abstención para que haga su presupuesto, siempre que no cuente con EH Bildu. Nosotros, bueno, oyendo al señor Ramírez, cualquiera lo diría, pero nosotros creemos que Bildu, por un lado, tiene un déficit de calidad democrática. O sea, es un partido que sigue sin condenar a día de hoy el terrorismo de ETA, que hace un guilletorris de bienvenida a presos de ETA, que hace ospagunas, que decapita la figura del rey. En fin, creemos pues, que en cuestión ética pues, tiene un déficit importante, no trabajan por la convivencia, pero es que además, es lo único que coincido con él, los presupuestos de 2021 son unos presupuestos especialmente importantes. Creemos que el año que viene es donde se va a ver toda la repercusión que está teniendo esta pandemia. Pues bueno, van a finalizar los ERTES, va a haber que devolver los créditos ICO, en fin, va a ser un año muy duro, ¿no?, tanto en lo económico como en lo social. Y nosotros, bueno, pues creemos que Bildu es un freno para el desarrollo de nuestra comunidad. La coordinadora del No siempre ha estado históricamente en contra de todo aquello que supone el desarrollo para Navarra, del pantano de Itoy, de las autovías, de Senda Viva, del centro de la Rabelagua, es decir, de todo aquello que suponía un desarrollo para Navarra. Además, en materia fiscal estamos en absoluto desacuerdo con su idea de subir impuestos, porque creemos que precisamente en momentos de crisis es absolutamente desaconsejable. Y la tercera cuestión, por la que también creemos que no es bueno, es porque Bildu está instalado en la confrontación social, no en la concertación. También hemos estado siempre en contra de un plan de empleo. En fin, nosotros lo que queremos es quitar esas llaves que la señora Bacarcho Ruiz decía que tenía, ¿no?, del Gobierno y dárselas, bueno, pues a la presidenta. Y yo creo que es un ejercicio de generosidad enorme, pero claro, lo que tampoco se nos puede pedir es que el cheque sea tan en blanco que aceptemos pues que las propuestas de un partido con el que estamos en profundo desacuerdo y que creemos que no es bueno para el desarrollo de Navarra. Quedan un par de minutos, les pido brevedad para que podamos hablar todos. Señora Unzu, ¿hacia dónde va a mirar el Gobierno? El Gobierno está mirando a todos los grupos del Parlamento. El Gobierno lo que pide es unidad, pero no pide nada diferente a lo que no pidan todos los navarros y las navarras. Coincido plenamente con el señor Ramírez y la señora Álvarez en que ahora más que nunca Navarra necesita unos presupuestos nuevos, unos presupuestos que hagan frente a la reactivación, a la reconstrucción. Entonces, lo que no entendemos es que si nos estamos mirando el futuro, un grupo, me da igual que sea Navarra Suma que quiera excluir a Bildu que quiera excluir a Navarra Suma, que nadie quiera excluir a nadie en estos momentos. Lo que no entiendo es que primen las cuestiones identitarias antes que la reactivación económica. Por favor, señora Álvarez, tengo un minuto. He hablado de ética y de desarrollo económico. Sí, vamos a respetar los tiempos porque acabamos ya el programa. Sí, le agradezco. Gobierno de Navarra no está por excluir absolutamente a nadie. Yo a veces pienso con esta propuesta, la
la cual evidentemente una le da vueltas, que no sé si es la excusa de querer autoexcluir para tener la excusa de autoexcluirse al final. Entonces, bueno, no sabemos a qué juega Navarra Suma con esa propuesta, el conmigo o contra mí, no nos parece en absoluto responsable esa actitud. Ahora es un momento de unión y ahora es un momento de reconstrucción, y desde luego la ciudadanía navarra, desde luego que no puede entender. Y yo quiero dejar sobre la mesa una cosa, que no entiendo qué aversión hay el no coincidir en unos presupuestos que son de reconstrucción, son totalmente diferentes a lo que venimos conociendo, porque tenemos que hacer algo constructivo, algo diferente, cuando no es la primera vez ni la última que Navarra Suma y Bildu van a coincidir. Van a coincidir como lo han hecho muchas veces a lo largo de esta legislatura, pero parece que no lo quieren contar. Entonces no sé qué va a tener esto de especial. Y tenemos que terminar. ¿Por qué apuesta Geroa Bai? Bueno, Geroa Bai apuesta por seguir el camino que se inició en 2015, un camino de apertura de unos presupuestos que primen la sostenibilidad social. Llevamos 5 años por un buen camino en ese sentido y abogamos por seguir por ahí. Creemos que Navarra Suma se equivoca con este movimiento. Más que un cheque en blanco, lo que está ofreciendo es un caramelo envenenado que pretende en realidad desestabilizar al Gobierno de Navarra y quitarle mayorías, no de cara a estos presupuestos, pero sí de cara a futuro. Una oferta que sigue una lógica de vetos que no compartimos, una lógica de vetos que creemos ya superada, una lógica de vetos que niega la pluralidad de nuestra sociedad. Creemos que el marco en el que estamos ya es el de la inclusión, no estamos en el marco de la exclusión. Ahí Navarra Suma creo que se equivoca, bueno, volviendo a propuestas políticas de hace 15, 20, 25 años, y creo que esta propuesta, en lugar de dividir como es su objetivo, probablemente acabe cohesionando más. También es una propuesta incoherente, porque bueno, se ha criticado tanto los presupuestos anteriores por nacionalistas, porque eran fiscalmente, fíjate, no eran terribles, etcétera, etcétera. Ahora de repente se ofrece a firmar cualquier cosa. Bueno, es incoherente de todas, ¿no? En cualquier caso, sí que en Geroa Bai vamos a seguir pues con la actuación política que hemos tenido siempre, y vamos a mirar desde luego a las fuerzas que apoyen cosas pues tan sencillas como acuerdos plurales, como una sostenibilidad presupuestaria, también social, también medioambiental, por una fiscalidad progresiva. Bueno, vamos a seguir en esa línea. Suena ya la música porque estamos fuera de tiempo. Gracias, señor Ramírez, señora Álvarez, señora Unzu, señora Lacama. Gracias por estar en esta vuelta del dilema. Y a todos ustedes, mucho ánimo y mucha responsabilidad también. Cuídense. Adiós.